Nosotros que no entendemos, ¿verdad? Este tema o queremos entender. Vemos, sin embargo, y tenemos muchas críticas de personas que, por supuesto, siguen el relato oficial, de que existe realmente la enfermedad, de que hay síntomas que son originales que antes no se estaban dando en la población mundial, como la pérdida del olfato y la pérdida del sabor. Entonces, la gente nos dice, bueno, si no existe, si no se pudo aislar el SARS-CoV-2 y existen unos síntomas que son muy similares y se dan en todo el mundo y que inclusive en algunos pacientes causan una neumonía bilateral atípica, tormenta de citoquinas que le producen después la muerte. Bueno, ¿qué es lo que existe entonces si es que no se pudo aislar el SARS-CoV-2? ¿Cuáles serían las teorías o las hipótesis que estén avalando estas enfermedades que es de público conocimiento, ¿no? Es verdad y es muy buena la pregunta porque los síntomas están, porque sí que se han producido todas esas neumonías, los síntomas, la pérdida del gusto, pérdida del olfato, en algunos pacientes las neumonías, que se han agravado. Es cierto que la enfermedad existe, pero también tenemos que ver que existe o que ha afectado a una determinada parte de la población. A la gente joven no le afecta, a los niños no los ha afectado, a las personas sanas, jóvenes, no las ha afectado. Solamente esta enfermedad se ha ensañado con personas mayores de 70 años, 65, 70 años en adelante, con comorbilidades, con enfermedades previas, crónicas. Y también ha afectado mucho el personal sanitario. Entonces, una de las teorías que se están estudiando para tratar de explicar por qué personal sanitario y por qué personas mayores con comorbilidades han sido las más afectadas, o por lo menos la parte de la población que ha sufrido enfermedad más severa La de parte este severa, tipo. digamos. Porque vamos a separar una cosa es el que entró con tormenta de citoquinas y toda la parte grave, el cuadro grave ese, a el que se internó con 3 tiros y le hicieron un hisopado y le salió positivo. O sea, hay que separar. Correcto, correcto. Entonces, ¿por qué sufrieron esa patología tan típica, tan patognomónica, que se le llamó COVID-19, con tormenta de citoquinas, con coagulación intravascular, una neumonía bilateral, con todos esos síntomas que requirió asistencia respiratoria? ¿Qué tienen en común las personas mayores y el personal sanitario? Una de las teorías que se está estudiando y que ya venía desde hace algunos años estudiándose es el efecto de interferencia por la vacuna. Es decir, una interferencia por la vacuna de la gripe. Ops, Lo ops. que tienen en común las personas mayores y el personal sanitario es que son personas vacunadas contra la gripe. Se ha encontrado que las personas que fallecían y que han desarrollado enfermedad más grave han sido vacunados, ¿Cierto? previamente vacunados con la vacuna de la gripe. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que los anticuerpos desarrollados contra la vacuna de la gripe predisponen a sufrir una enfermedad peor con otros virus respiratorios, como por ejemplo los coronavirus. Entonces, en ese sentido se está investigando porque hay reacción cruzada de los anticuerpos contra la influenza contra los antígenos de coronavirus, de beta coronavirus respiratorios. Entonces, el mecanismo se llama ADE, que es enfermedad facilitada por la vacuna, interferencia vacunal y enfermedad facilitada o empeorada por la vacuna, en donde los anticuerpos generados por la vacuna, en lugar de protegerte contra la enfermedad, esos anticuerpos, en lugar de neutralizar el virus la próxima vez que tengas contacto con el virus, lo que hacen en realidad es servirles de receptores, es unir al virus y facilitarle la entrada.
Por eso se llama enfermedad facilitada por el anticuerpo, porque los anticuerpos le facilitan que el virus entre y desarrolle una enfermedad peor. Ya se está describiendo en muchas publicaciones que COVID-19 es una enfermedad facilitada por los anticuerpos. ¿Pero esto es algo que usted está inventando ahora o eso No. ya existe con otras vacunas y otras enfermedades? Esto ya existe, esto es muy viejo, esto se sabe ya para otros virus respiratorios de RNA, se sabe desde 1960, cuando se intentó hacer la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que es un virus que produce bronquiolitis y enfermedad respiratoria también, en algunos casos también puede provocar neumonías. Se saltaron todos los experimentos en animales, se fueron directamente a hacer las pruebas con los niños, se inyectó la vacuna en 35 bebés y hicieron anticuerpos. Unos niveles de anticuerpos bárbaros, la vacuna era efectiva, estaban muy contentos porque la vacuna les hacía hacer anticuerpos. Pero cuando los bebés tuvieron contacto con el virus natural, enfermaron gravemente porque esos anticuerpos no los protegieron, sino que les facilitaron una enfermedad peor, hicieron una enfermedad sistémica, 2 bebés murieron, el resto quedaron con secuelas y tuvieron que retirar la vacuna. 1960. 1960. Sincitial respiratorio, las que el año pasado nos tenía nerviosos acá en el ministerio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, de ahí ya se sabe. Pasó exactamente lo mismo con el virus del dengue. Pasó lo mismo con la vacuna del sarampión, con el virus del sarampión. Y pasó lo mismo con los coronavirus en todos los experimentos con animales desde el año 2003, cuando fue el primer brote en China, que fue en noviembre de 2002, el primer brote de SARS. Desde ahí empezaron a buscar una vacuna contra coronavirus. Pero los experimentos en animales mostraban esto, que cuando se vacunaba a los animales, los anticuerpos no los protegían. Todos los animales hacían anticuerpos a la vacuna. Obviamente, porque yo estoy inyectando algo distinto, el cuerpo hace anticuerpos. Pero esos anticuerpos no los protegían. Cuando volvían a tener contacto con el virus, hacían una enfermedad peor o se morían. Pasó en hurones, en conejos, en primates no humanos. Entonces todos los modelos animales salieron mal. Y como salieron mal, ahora pasan directamente a los seres humanos a probar la vacuna. Entonces, nosotros decimos, alerta, alerta Paraguay y alerta el mundo. Puede pasar, y ellos no pueden garantizar que esto no sea así, que todas estas personas que están recibiendo ahora la vacuna contra el COVID hagan anticuerpos. Sí. Eso puede pasar, es lo normal. Van a hacer anticuerpos porque son antígenos extraños, porque, bueno, hacen anticuerpos. Pero no sabemos si cuando vuelvan a tener contacto con el virus en el invierno que viene, con virus respiratorio, con cualquiera, con otro coronavirus o con incluso el virus de la gripe, la influenza, los anticuerpos que generen con la vacuna no van a desarrollar una ADE, una enfermedad facilitada por anticuerpos, que sea una enfermedad mucho peor que el coronavirus normal, el resfrío que estamos viendo, incluso que las neumonías que estamos viendo. Entonces, esto lo ponen ellos mismos en los efectos adversos. La vacuna de Pfizer, en los efectos adversos pueden ver que entre la lista de barbaridades, encefalopatías, esclerosis múltiple, toda la lista de efectos adversos. Parálisis de Bell. Parálisis de Bell. Ponen enfermedad aumentada por anticuerpos. Lo ponen ellos mismos, porque no pueden garantizar que eso no suceda. Entonces nos van a decir que es por un virus nuevo, que el virus mutó, que el virus se hizo mucho más patogénico. Pero en realidad, la segunda ola es la vacuna, porque la vacuna va a estar predisponiendo a que esos virus sean mucho más patógenos, porque no sabemos si esos anticuerpos no van a estar facilitándole a los virus desarrollar esto.
Claro, porque Este- no se probó la vacuna, no está probada, están experimentando con nosotros. Exactamente. Esta vacuna, todas son experimentales. Todos estamos formando parte de un experimento. Ah, doctora, A un patógeno nuevo y a una plataforma de vacunas nuevas, porque esto no se le puede llamar vacuna, estos Claro. son vacunas, son transgénesis, son medicamentos genéticos, digámosle medicamentos transgénicos, en donde nos van a inyectar un vector que lleva un gen o nos van a inyectar un RNA para que hagamos anticuerpos, pero esto no se ha probado nunca, entonces es plataforma nueva y patógeno nuevo. Guarda. ahora doctora, lo